Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 10. Muchas cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 2:44. Amado Dios, hoy estamos, Señor, ante tu presencia con alegría porque sabemos que es un privilegio, Señor, que podemos reunirnos los hermanos en una misma intención de buscar de ti, Señor, de tratar, Señor, de entender tu santa voluntad y de ir, Señor, tras esas bendiciones que tú nos das al conocerte. No queremos, Señor, teniendo en cuenta el tema del devocional, Señor, darte gracias por esa coinonía que pones en nosotros, ese querer, Señor, por estar todos juntos y por buscarte en medio de nuestros diario vivir, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga acompañando, que seas tú forjando en nosotros esas criaturas que tú quieres que seamos, hijos tuyos, obedientes, dóciles, Señor, que seamos esponjas, Señor, cada día conociendo más de ti, enamorándonos más de ti y queriendo que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos y que tu gracia y tu misericordia siempre nos acompañen. En el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estamos en enero 10, ¿no? Por la gracia divina. Ya llevamos 10 días de este nuevo año. Bendito el Señor. En el devocional nos corresponde el título, o el devocional está titulado Muchas cosas en común. El texto base, aquí nos lo presenta como Hechos 2, verso 44, y nos deja al final un texto para meditar en lo que el texto, en lo que el devocional va a decir, que es Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Es un texto para reforzar esta lectura del devocional que puede, al finalizar el devocional, la oración, usted leerlo para conectarlo, ¿no? Incluso hay versos que están ahí mencionados de este capítulo, de esta lectura de meditación que se mencionan dentro del devocional. Quisiera que alguien que de pronto no haya leído y tenga el devocional y tenga una pues, buena lectura, nos quisiera compartir la lectura hoy del devocional y que tenga el libro, ¿no? Dice, muchas cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 2:44. Una de las más grandes atracciones de la iglesia primitiva a los ojos del mundo pagano a su alrededor era su vida en comunidad. ¿Qué unía a estas personas tan diversas, gentiles y judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, excitas, esclavos y libres? Jesucristo. No existía una explicación real para lo que hacía que estas vidas cristianas tuvieran algo en común, además de él. Desde aquellos días hasta hoy, la iglesia siempre ha estado unida en comunión única, única marcada por diferentes cosas en común. Primero, tenemos una fe en común. La iglesia primitiva no se reunía con base en su eternidad, en su etnicidad, educación, intereses, ni ninguna otra cosa similar. En cambio, sometían su diversidad bajo una fe compartida en Jesucristo como su Salvador. Hoy, la palabra comunión sigue siendo una expresión elocuente de esta misma unidad. Hay un pan, una copa de las cuales participamos como solo un cuerpo. Jesús es el pan de vida, aquel que nos sostiene y nos une. Segundo, tenemos una familia en común. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, recibimos la bienvenida a su familia junto con otros creyentes, donde todos tenemos el mismo Padre Celestial. Este vínculo familiar trasciende aún a la familia terrenal, porque la familia de la fe es eterna. Como tal,
debemos buscar los intereses de nuestros hermanos y hermanas espirituales. Si como creyentes no nos amáramos unos a otros, no solo sería triste, sino también contradictorio. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de Juan 4:21. Tercero, por la gracia de Dios, la verdadera iglesia también experimenta un sentimiento común. Vemos una versión inferior de esto en un evento deportivo. Cada aficionado individual es diferente, pero juntos comparten un mismo sentir, convicción y meta. A veces se elevan juntos y otras se desaniman juntos. De manera similar, como miembros de una familia compartimos el gozo, la paz, el dolor y la tristeza de los demás. Pablo lo dijo así: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Primera de Corintios 12:26. La metáfora de Pablo en este capítulo asemeja a la iglesia con un cuerpo. Como creyentes somos diferentes y tenemos fortalezas y debilidades variadas, de manera que componemos un cuerpo que trabaja mejor junto que separado. Mis limitaciones y debilidades complementadas con tus fortalezas y viceversa. Todas las familias tienen dificultades y luchas, y todos somos pecadores. Por lo tanto, es fácil olvidarnos del privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu padre por la familia de tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que miraste alrededor el domingo para ver tus hermanos congregados y te permitiste ser alentado al saber que eres parte de esto por gracia? Nuestro mundo, tal como en la época de los apóstoles, está lleno de divisiones y de soledad. La gente está fragmentada, temerosa y perdida. En cambio, nosotros, el cuerpo unido de Cristo, podemos ofrecer a este mundo un compañerismo profundo y un futuro eterno lleno de esperanza. Tienes la oportunidad de convertirte en las manos y pies físicos de tu Padre Celestial a medida que tocas la vida de las personas y los invitas a su familia. ¿Tomarás la oportunidad? Bueno, este es un devocional para pensar más en comunidad, ¿no? En comunidad, tal como incluso la Biblia constantemente nos lleva a hacer. Yo sé que la Biblia, o hay una frase que yo la aprendí estando como en la era del pentecostalismo, ¿no? Que como muchos iniciamos, algunos en el pentecostalismo, otros en el carismatismo, y gloria a Dios por los que llegaron al tema inmediatamente a la reforma, ¿no? Como del catolicismo, o del ateísmo, o de la impiedad, pues a la reforma. Pero muchos transitamos por esa senda del pentecostalismo, el arminianismo o el semipelagianismo para otros, y, y aprendimos la frase: la salvación es individual. Y es cierto, la salvación es individual porque el Señor salvó a personas de manera así, ¿no? Individual. Sin embargo, salvó personas individualmente, pero para hacerlos parte de una comunidad, de un grupo que se conoce como la Iglesia del Señor. Él no nos salvó para, yo digo, para hacer los Rambos cristianos, donde no necesitamos a ningún ejército, solitos enfrentamos las batallas, solitos enfrentamos. Eso es ciencia ficción. Eso, los Rambos, si para los que sepan, eso los van a conocer quién es Rambo, los de 30, 35 para arriba, conocemos quién es Rambo, el resto de pronto no lo conozcan. Pero es de esos super soldados que podían enfrentarse a un ejército de malvados ellos solitos. Eso existe en la ciencia ficción. Eso en la vida real no existe un soldado que se enfrente
a un ejército, una guerrilla solitos. Eso mucho menos existe en la vida cristiana, ¿no? Yo el Señor me salvó a mí solito y yo solito, yo puedo perseverar y pelear la buena batalla, no necesito de nadie más. Yo, el Señor y yo contra el mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? No, eso no existe. Eso, el Señor no aprueba eso. El Señor nos salvó a cada uno, mis amados hermanos, para vivir en comunidad, para ser parte de la iglesia del Señor. Cuando uno lee la escritura, cuando el Señor habla, por eso, cuando utiliza el término de eclesía, en Mateo 16, para hacer referencia a la iglesia universal, ese grupo de cristianos que va a haber en todo el mundo, y luego utiliza en Mateo 18 la palabra eclesía, ya para referirse a una asamblea en particular, como el Señor dándonos a entender que esa eclesía universal sería compuesta por una eclesía local, una eclesía particular, donde habrían personas particular. Y así, cuando ya surgen eso vamos viéndolo en Hechos de los Apóstoles, cómo esa iglesia se va formando por comunidades en particular, y de esa manera tienen que actuar. Y cuando vemos las cartas apostólicas, entonces nos damos cuenta cómo constantemente el Señor habla a través de los escritores apostólicos, habla a personas, a un grupo de creyentes que tienen que caminar de esa manera, creyentes que tienen que poner en práctica la paciencia, la misericordia, el amor, el perdón, y que son virtudes que no se pueden practicar conmigo mismo. Voy a ser misericordioso conmigo mismo, voy a practicar el perdón conmigo mismo, la paciencia conmigo mismo, la bondad. No, son virtudes que se ponen en práctica en comunidad. Y es interesante, muy interesante, por ejemplo, cuando uno estudia el tema de la paciencia cristiana o la tolerancia, ¿no? El soportarnos unos a otros, cómo eso implica o llama a que debemos vivir en comunidad y debemos aprender a vivir sabiamente, debemos aprender a vivir de una forma correcta. Bueno, en el texto de Hechos 2:44 dice o se menciona de cómo todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Pero esto es un llamado al hecho de la unidad que se perseveraba, la unidad que se mantenía. Yo sé que a veces hemos escuchado la frase, oh, cómo quisiéramos volver a la iglesia primitiva. No, no, porque la iglesia primitiva, si bien lo esencial o lo hermoso era que ellos practicaban la unidad, y creo que una de las cosas que debiésemos rescatar de la iglesia primitiva era eso, la unidad, la unanimidad, pero no hay que volver allá porque la iglesia primitiva era inmadura en conocimiento, y la iglesia, a medida que fue avanzando a través de las cartas, fue desarrollándose doctrinalmente y fue creciendo en todo lo que el Señor quería que nosotros comprendiéramos. Debemos apreciar de la iglesia primitiva su unanimidad, su armonía, porque no estaban solamente juntos, sino que estaban en armonía, no estaban solamente juntos, unidos físicamente, sino que eran unánimes. Y es lo que nosotros debemos procurar y perfeccionar y madurar en eso. Pero demos gracias al Señor que estamos ahora en este tiempo donde el Señor nos dio, donde tenemos ya la palabra de Dios, y donde no solamente tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, sino gloria al Señor, nos ha dado hombres sabios, hombres guiados por el Señor para que esa iglesia pueda ser fortalecida. Bueno, y habla aquí, ¿no? De lo que es la unidad. Y dice, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué unía a personas tan diversas, gentiles y judíos? Y cuando hablamos de gentiles es de gente que no era judía, gente de todas partes que no eran judíos, y algunos, por eso Pablo los llama también los griegos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, que unía a personas de todo tipo de linaje o de descendencia, Cristo mismo. No existía una explicación real para lo que hacía que esas personas
que esas vidas cristianas tuvieran algo en común a pesar de la diversidad de personalidades, de caracteres, sino Cristo y solamente Cristo. Y por eso la base para nosotros, para que personas que luchan con diversos pecados puedan procurar o mantener una unidad, debe ser solamente Cristo. Es el amor en Cristo lo que une a personas tan difíciles como nosotros. Y no sé si es aquí, pero es algo que cuando hablo de la unidad, yo procuro recordar a los hermanos. Hermanos, tú tienes que soportar en amor y con paciencia a hermanos, porque esos hermanos también te tienen que soportar a ti en ese mismo amor y en esa misma paciencia. No nos creamos los mártires que tenemos que estar soportando caracteres difíciles de esos otros hermanos en la fe. Hermano, tú no te imaginas cuántos a ti te tienen que soportar. Yo como pastor tengo que soportar a hermanos en la fe, esos hermanos del Espinal, de la iglesia de Girardot, pero yo estoy seguro que ellos también a mí en amor me tienen que soportar. Yo tengo que soportar a la hermana Andrea en amor. Yo estoy seguro que ella también tiene que hacerlo conmigo. Y así mismo, si nos conocemos, tenemos que soportarnos unos a otros, pero el Señor a eso nos llamó, a vivir en comunidad, y la base para hacerlo es Él. La base para hacerlo no es, como se dice coloquialmente, mi berraquera, es que, yo soy paciente, mejor dicho, Job me quedó en pañales en paciencia. No te creas, deja de ser tan soberbio. No, es Cristo, es por Cristo que lo somos y nos aman a nosotros, nos aman en el amor del Señor. Se nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó. Se nos llama a perdonar en amor como Dios el Padre lo hizo con nosotros en Cristo el Señor. Ahora, aquí este devocional nos da una especie de bosquejo porque nos presenta, dice que desde aquellos días hasta hoy la iglesia siempre ha estado unida en una comunión única, marcando en este caso tres cosas en particular, tres cosas en común. Y lo primero que nos habla es que la iglesia tiene una fe común. Y yo, o lo que podemos conocer es que esa fe común es una fe salvadora que a todos se nos ha dado por gracia. Esa fe común de la cual habla aquí es esa fe salvífica o esa fe salvadora. Y yo no sé cuál es el punto doctrinal, si algunos creen que esa fe surgió de ustedes y que fue que en algún momento la decidieron tener, porque en algún momento nos enseñaron eso, pero este servidor y junto con muchos aquí, estoy seguro, sabemos por la escritura y por eso lo creemos, que esta fe salvadora no fue una fe que yo decidí despertar luego de cansarme de tanto pecar y decir, ¿qué hago? Ya estoy aburrido de pecar. Ay, sí, voy a tener fe en Cristo. No, estábamos muertos en delitos y pecados cuando el Señor por su Espíritu, Dios por su Espíritu, nos dio vida y junto con esa vida, no es que nos dio vida espiritual y dijo, bueno, ahí les doy vida, miren ustedes qué hacen. No, luego de darnos vida, nos concedió por gracia una fe salvadora para que esa fe salvadora fuera puesta en el gran y único Salvador que tenemos. Y esa es la fe en común que tenemos. Dice el devocional, la iglesia primitiva no se reunía con base a su etnicidad, educación, interés, ni ninguna cosa similar. En cambio, sometían su diversidad bajo una fe compartida en Cristo como su Salvador. Hoy la palabra comunión sigue siendo una expresión elocuente de esa misma unidad. Hay un pan y una copa de las cuales participamos como un solo cuerpo. ¿Y quién es ese pan? Cristo es ese pan que descendió del cielo. Él es el que sostiene nuestra vida. Una de las frases de las olas que retumbó la Reforma Protestante, ese grito de protesta de aquellos hermanos, de aquellos reformadores, para que la iglesia lo volviera a entender, es la sola fide, pero es la sola fide en solus Christus. Es esa fe que
prima y la iglesia que entiende la escritura, que entiende el evangelio, pues gobierna. Por eso cuando lamentablemente no se entiende esto, pues no es una fe común. Para muchos, lamentablemente, es las obras en común. Pero nosotros entendemos que esta fe, por gracia, se nos concedió y es la que la iglesia tiene en común. Lo segundo, ese segundo punto que nos muestra el devocional para hacer referencia de lo que los creyentes, la iglesia tienen en común, es que tenemos una familia en común. Los creyentes, los que hemos sido alcanzados por la gracia divina, pues tenemos una familia en común. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, recibimos la bienvenida a su familia junto con otros creyentes, donde todos tenemos el mismo Padre Celestial. Hermanos, pero esa familia en común no es una familia cualquiera, es una familia, es la familia una familia de regenerados, es una familia de redimidos, es una familia de justificados, es una familia de glorificados, no es una familia cualquiera, no es una familia que yo puedo tratar como yo quiera o con base a mi resistencia o con base a mi percepción. Es una familia de redimidos, es una familia de personas a los cuales el Señor justificó. Y por eso el perdón, cuando el Señor habla del perdón, es tan importante y tan necesario, porque cuando el Señor nos manda a perdonar a mi hermano en la fe, incluso hasta 70 veces 7, lo hace porque es que estamos perdonando no a cualquier tipo de personas, estamos perdonando a aquellos que Él perdonó. Y si yo no perdono, yo estaría colocándome en el lugar de Dios. ¿Y quién soy yo para retener el perdón a aquel al cual Él perdonó? Si Dios perdonó a ese que es mi hermano en la fe, aunque me duela, ¿sí? Por lo que me hizo, si Él lo perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y por eso el Señor nos manda a amar y a perdonar, mis amados hermanos, a perdonar a nuestros hermanos. Por eso Pablo dice, de la manera que Cristo lo hizo, hazlo. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo, tú debes perdonarlo. Ahora, obviamente, hay de casos a casos. No sé qué, habrá casos donde ya hay que llevarlos a consejería o a temas de pastoral, temas de consejería pastoral o de intervención pastoral, porque sé que lamentablemente hay hermanos que parece que actúan como si fueran impíos porque su comportamiento es bastante grotesco y están siendo de mucha piedra de tropiezo. Y es cierto que al final a veces pasará que esos hermanos o esas personas que vimos como hermanos en la fe, pues realmente no eran hermanos en la fe. Pero algunos de esos que causan molestia en nuestra vida realmente sí son hermanos en la fe. Por lo tanto, gente que fue regenerada, redimida, justificada y asegurada en su salvación por el Señor. Y ahí hay que aprender a amarlos. Y permítame decirle, tal vez usted esté entre esas personas que hay que estar perdonando una y otra vez, que hay que estar soportando y tolerando, y son de esos hermanos por los cuales hay que estar orando constantemente, porque, caramba, sí hay que estarlo perdonando muchas veces, pero bueno, eso es algo recíproco, es algo que hay que hacer. Dice, como tal, debemos buscar los intereses de nuestros hermanos y hermanas espirituales. Si como creyentes no nos amáramos unos a otros, no solo sería triste, sino sería contradictorio. ¿Por qué? Porque la Escritura, en 1 Juan 4:21, que dice, y este mandamiento tenemos de Él, de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Y reitero, pero a los fáciles de amar no, y es a todos tenemos que amar. Ahora, amamos, es muy fácil decir, bueno, yo amo a todos mis hermanos de todo el mundo, y yo estoy seguro que sí, y amén, pero amar a tus hermanos de tu iglesia local, eso está bien. No es a los hermanos, yo amo a todos mis hermanos con los que me conecto virtualmente, y los amo con gozo, amén, sí.
Y yo sé que es muy fácil amarnos desde la virtualidad, pero eso se pone en práctica con tus hermanos de tu iglesia local, aquellos por los cuales hay que estar constantemente orando, mis hermanos. Y esto nos ya lleva al tercer punto de esas cosas en común que tenemos. Por eso se llama muchas cosas en común. Tenemos una fe salvadora en común, tenemos una familia en común, que son mis hermanos en la fe, aquellos que el Señor aprecia. Incluso es muy interesante porque cuando se habla de hacer el bien, en Gálatas dice que mientras podamos, hagamos el bien, y él dice principalmente a la familia de la fe. Hay una prioridad. Si yo voy a hacer el bien, si voy a ayudar, si voy a tener misericordia, ser compasivo, debo ser primeramente con mis hermanos en la fe. Eso no significa que no pueda hacer el bien para los hijos, debo hacerlo empezando por amarlos, por predicarles el evangelio, si puedo tener detalles de con ellos, debemos hacerlo porque a eso nos llama el Señor, los hermanos. Pero principalmente la familia. Y lo tercero cosa en común, y se resalta algo, ¿no? Por la gracia de Dios. Y es una frase que resalta en el primer punto, y por eso la resalté. Por la gracia de Dios tenemos una fe salvadora en común. Por la gracia de Dios nos hemos puesto, tenemos una familia en común. Y ahora, por la gracia de Dios, la verdadera iglesia también experimenta un sentimiento común. Este sentimiento pues no nos llama el sentimentalismo, no. Este sentimiento hace referencia a la unanimidad, a la armonía que hay y debe haber en nosotros como creyentes. Recordemos, tengamos en cuenta que ahora mencionado ahorita, ¿no? Está la iglesia universal, ¿no? Preguntan cuántas iglesias tiene el Señor. La respuesta es una, su iglesia. Y esa iglesia que la compone históricamente redimidos, regenerados, y poco a poco se va uniendo a esa iglesia universal por su espíritu, ¿no? Pero esta iglesia universal, como tal vez muchos lo han estudiado, esta iglesia se pone por iglesias locales, solemos constantemente en las casas, las iglesias de eso, las iglesias de Galacia, las iglesias de Gloriosa, las iglesias de Odisea, porque esta iglesia universal es invisible, compuesta por creyentes, solo está compuesta por iglesias locales. ¿Y qué es una iglesia local? Sino un grupo de cristianos, porque profesan el cristianismo, porque han recibido a Cristo, porque han bautizado y por tanto han nacido de nuevo. Es un grupo de cristianos que se unen en un lugar particular, es decir, la iglesia local, para adorar al Señor. ¿Cómo lo hacen? A través de oraciones a Dios, cánticos al Señor, el estudio y la meditación de la palabra, y esto acompañado de una búsqueda solícita por la unidad y la edificación mutua en la iglesia local. Y de esa manera, en esa iglesia local donde se experimenta y se lleva a cabo ese sentimiento en común, esa unidad, esa armonía, que es lo que debe complementar es estar juntos. Obviamente, dice, aquí estamos unidos, y es lo que dice, que estamos todos en el culto de la adoración pública, en el día del Señor, o en el culto de adoración y gloria a Dios, estamos juntos, pero la unidad, la armonía, como dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán bello es estar los hermanos juntos y en armonía, o como dice Hechos 2, que los hermanos estaban unánimes juntos, no solamente estaban ahí amontonados, sentados el uno al otro. Aquí es especial, nosotros no estamos juntos, a excepción de algunos hermanos que estén con sus esposas, ¿no? Creyentes. Sí, pero sí estamos unánimes. Bueno, en el culto de la oración pública uno está junto, pero debe procurar y rogar porque usted sea uno de aquellos que están promoviendo este sentimiento común, esta unanimidad. Dice, tenemos ahora lo coloqué un ejemplo, ¿no? Una versión inferior de esto, habla de un evento deportivo
donde dice que cada aficionado individual es diferente, pero juntos comparten el mismo sentir, convicción, método. A veces se animan juntos, a veces se desaniman, y de manera similar, pero más glorioso, porque aquí quien unifica, como dice al principio, es Cristo, es el Señor. Dice, como miembros de una familia, compartimos el gozo, y debe ser así, la paz, el dolor, la tristeza de los demás. Pablo lo dijo así: si un miembro sufre, lo dice en 1 Corintios 12, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y esto sí es interesante, la analogía que Pablo utiliza de cuerpo. Cuando él habla del cuerpo en 1 Corintios 12, él habla del cuerpo y empieza a hablar de cómo el cuerpo se compone, cómo el cuerpo se forma, cómo el cuerpo está unido, y le dice cómo el ojo necesita del oído, el oído del ojo, y cómo los miembros del cuerpo todos se necesitan unos a otros. Al final del versículo 27 dice: y vosotros, pues, bueno, o como lo traduce la Reina Valera, ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo. Les explica, les hace una explicación de cómo funciona el cuerpo humano, y luego dice: y así son ustedes, así deben ser ustedes. Y creo que es una explicación maravillosa, genial, que debemos tener muy en cuenta. Y cada vez que hablamos del cuerpo y la unidad, es un tema repetitivo dentro de la iglesia, porque creo que es algo que no solamente debemos entender mentalmente o doctrinalmente, sino que debemos poner en práctica la unanimidad. Y procuro colocar el ejemplo de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y yo siempre coloco el ejemplo de cuando usted se golpea el dedo meñique del pie. ¿Ya? Usted no se golpea el dedo meñique, uno dice, ve, se golpeó, ve, tan bobo ese dedo siempre golpeándose, y usted sigue normal. Cuando usted se golpea el dedo meñique, literalmente golpea, ese dolor corre por todo su cuerpo, y eso sube hasta su cerebro, y todo su cuerpo se estremece al punto de que su boca grita, ¿no? Y gloria a Dios cuando usted pasa la prueba de la tentación de golpearse el dedo y querer decir malas palabras, pero no, ya usted ha trabajado en madurez, y usted lo que dice es: Dios mío bendito, ayúdame con este dolor tan profundo que estoy sintiendo. Y no solamente grita, su cuerpo grita, sino que hasta algunos de ustedes, sus ojos lagrimean, porque sus ojos están diciendo: mira, se golpeó un miembro del cuerpo, e inmediatamente sus manos se agachan, su cerebro le dice a sus manos: por favor, manos, vaya y soben al dedito meñique que se golpeó, por favor. Y entonces usted se sienta y empieza a sobar ese dedo y a sobarlo con pan, y sus ojos están mirando ya lagrimosos, mirando qué le pasó al dedo meñique. Y bueno, note como todo el cuerpo, en solo ese dedito, ese insignificante y a veces feo dedo, porque a veces ni una uña normal tiene, sufrió, pero todo el cuerpo estuvo ahí. Y Pablo nos pregunta y nos lleva a reflexionar: ¿funciona así la iglesia local, nuestra iglesia local? ¿Funciona así cuando un miembro ha pecado, cuando un miembro ha sufrido? ¿Qué siente usted cuando el hermano fulano de tal, Pepito Pérez, no fue a la iglesia? ¿Qué siente usted cuando el próximo domingo tampoco fue? Cuando el tercer domingo tampoco fue. ¿Qué está sintiendo usted? ¿Siente usted la ausencia, el peso? Es muy triste cuando no va el domingo, no va el siguiente domingo, y usted como si nada. Si a usted se le cayeron, cuando usted se corta, lo mismo, usted no pasa desapercibido. Algunos se han cortado impresionante, usted dice: se cortó. Usted siente eso. Cuando un hermano no va, y a veces falta el hermano 3 domingos, y cuando aparece el cuarto domingo, la expresión suya es: uy, hermano, qué milagro. ¿Ya se le perdió el camino o qué? O sea, esa expresión tan fea, tan displicente, tan sarcástica, tan irónica, cuando ni siquiera lo llamaste luego de que no faltó, luego de que faltó ese domingo. Hermano, tenemos que tener esa
ese dolor por nuestros hermanos y poder mirar y poder decir, no falte, si hay grupo, hoy en día hay grupo de WhatsApp de iglesia, ¿no? Hermano, o tenemos los contactos inmediatamente, si este domingo no fue y no te diste cuenta, el mismo domingo lo llamas, hermano, faltaste a la iglesia, te extrañé. Y esto, por eso a mí me gusta el tema de las iglesias locales. ¿Ya? No estoy de acuerdo con las mega iglesias. Y cuando ya una iglesia pasa de 500, si alguno hace parte de una iglesia de 500, perdón, no es no es que no sea una iglesia, pero cuando una iglesia ya es muy grande, se pierde la fraternidad y se pierde ese sentido de saber qué hermano faltó. Se pierde el sentido de esa familia que debe existir en el cuerpo de iglesias. Por eso en una localidad, cuando se habla de las iglesias de Colosas, no había cantidad, pudiese hablar uno de una población de 1,000, 2,000 personas y habían varias iglesias en ese lugar. ¿Por qué? Porque se buscaba la unanimidad para que hubiese fraternidad. Hermanos, necesitamos pensar si nosotros estamos actuando de esa manera. Dice aquí, de la metáfora de Pablo en este capítulo asemeja a la iglesia con un cuerpo. Como creyentes somos diferentes y tenemos fortalezas y debilidades variadas, de manera que componemos un cuerpo que trabaja mejor junto que separado. Mis limitaciones y debilidades son complementadas por sus fortalezas. Pero hermano, también mis fortalezas complementan sus limitaciones y debilidades. No todos somos, uno dice, hay gente que se frustra porque de pronto no, yo quisiera poder enseñar o tener la capacidad de orar. No todos somos llamados a eso. No te frustres porque Dios a todos no les dio el don de la enseñanza. Hay mujeres que dicen, es que en la reforma las mujeres no pueden predicar. Hermana, tranquilo, que hay hombres que tampoco pueden hacerlo. ¿Eh? Hay hombres que tampoco pueden dirigir una oración porque no, aunque pueden orar internamente cuando se las ha puesto allá en el púlpito, se bloquean. Pero, pero, pero hay hermanos que tienen en nuestra iglesia, hay hermanas que, yo sé que en algunas iglesias las mujeres no les dejan hacer eso, pero tendrán sus razones. En nuestra congregación hay hermanas que una sirve los elementos del pan, otra los elementos de la copa. Y es parte del servicio. Hay hermanas que están en la entrada dando la bienvenida. Es parte del servicio. Hay hermanos que están internamente ayudando a buscar la Biblia. Es parte del servicio. Pero todos nos servimos mutuamente. Hay hermanos que constantemente están llamando por iniciativa propia. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Y es lo que a ellos son llamados. Todas las familias tienen dificultades y luchas y todos somos pecadores. Por eso es fácil olvidarnos del privilegio de pertenecer. Esa pregunta especial: ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu padre, a Dios, por la familia de la iglesia? Cuando en el transcurso de la semana añoras que llegue el día del Señor. Estás rogando, Dios mío, que llegue o añoras incluso un día de oración dentro de un culto de oración, porque no solamente vas a orar, vas a ver a tus hermanos. Añoras ese culto dominical del día del Señor porque te vas a encontrar con hermanos. Yo decía, debiésemos añorarlo luego de que usted ha pasado toda la semana viendo impíos y no porque, ay, qué feos esos impíos, esos pecadores, no. Luego de estar todo el tiempo escuchando viendo la forma de vida, malas palabras por aquí, por allá, qué bueno poder encontrarme con mis hermanos. Qué bueno poder llegar a la iglesia y ver ese grupo de sí, hermanos que hay que soportar y tolerar a algunos de ellos, pero qué bueno ver ese grupo de redimidos, de justificados, con lo cual voy a llegar y me van a recibir con hola, hermano, Dios te bendiga, gracia y paz a tu vida. Qué genial. ¿Lo añoras? ¿O eres de los que dice, ay, mañana madrugar otra vez, bueno, qué pereza, toda la semana trabajando y el pastor no entiende que el domingo es el único día mira, hermano,
Es el único día que tuvieses para dormir, pero a diferencia de los demás días que tienes que madrugar para ir a rodearte de impíos, este día es un día especial porque vas a ir a rodearte de aquellos que el Señor salvó y perdonó, así como a ti. Es un día especial, es un día donde se va a escuchar la palabra del Señor. Ahora, no sé si algunos están con la lucha de no, pues yo ya entiendo la reforma, pero estoy buscando una iglesia porque mi iglesia no predica genuinamente. Bueno, si hay iglesias cercanas y tú sabes y ya está demostrado que tu iglesia está muy mal bíblicamente hablando y se ha corroborado y entendiendo el contexto y todo, iglesias donde la alabanza es antropocéntrica, las oraciones son peleas con el diablo y alegatos con el diablo, donde las adoraciones es grupos de entretenimiento, danzas y etcétera, y las predicaciones son antropocéntricas, pues yo te digo, huye, tú, tú no vas a cambiar esa congregación, o si ya tuviste la oportunidad de prepararte bíblicamente, ir a confrontar al pastor o al liderazgo y ya te consideran como un hereje, huye y conecta, mira a ver cómo te conectas con iglesias cercanas donde puedas decir, ah, mira, aquí hay una comunidad cercana a tanto tiempo, conéctate con ellos, comunícate con ellos, a ver cómo te pueden ayudar si estás alejado, pero procura ser parte de una comunidad. A algunos en la providencia del Señor les toca ser parte de una comunidad lejana, porque están ahí. Yo conocí un grupo de hermanas en Guatemala, pero ellas estaban como a 4 horas de una iglesia y ellos eran 4 hermanitas y a veces se conectaban con nosotros en el culto de oración virtualmente. Yo hacía una videollamada y colocaba ahí al lado del púlpito y ellas estaban constantemente escuchando desde la oración, los cánticos y se reunían, pero luego pudieron conectarse con nuestros hermanos y empezaron a enviarles mensualmente hermanos, así, y ya hay un grupo de oración allá en ese lugar. Y bueno, gloria a Dios. Me alegró poder animar a estas hermanas al principio y me alegró mucho que la iglesia pudiese al final establecer un grupo de oración y a veces les ayudan, la iglesia económicamente les ayudaba para poder trasladar